Thomas Carrick es ingeniero en construcción de vehículos y tiene un posgrado en administración de empresas. Además, trabajó en Volkswagen de México en diversas posiciones ejecutivas durante 37 años. Su último puesto fue el de vicepresidente de Relaciones Corporativas y Compliance Officer, responsable de relaciones gubernamentales, aduanas y tratados comerciales, comunicación corporativa y asuntos legales. Fue también miembro de los consejos de AMIA, CAMEXA y el Colegio Humboldt de Puebla. Actualmente es conferencista y consultor en temas de la industria automotriz, comercio internacional y gobernanza empresarial. También es catedrático en temas de integridad y gobernabilidad en el IES School of Management en Puebla, México. Y en 2019 fue galardonado con la Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania. Démosle la bienvenida con su conferencia Los desafíos de la industria automotriz en un entorno global. Thomas Carrick. Muchas gracias, Thomas. Bienvenido. Y en lo que Thomas nos comparte su pantalla, quiero decirles a todos que a mí me toca moderar esta conferencia. Voy a estar atenta a sus preguntas que hagan por el chat. Y Sara Wizard está en Facebook, a todos los internautas que nos están acompañando a través de Facebook, para que también ahí nos hagan llegar sus preguntas a través del chat en Facebook. Y estas se las haremos al final de la presentación a Thomas. Adelante, Thomas, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Un extraordinario evento. Le agradezco mucho la invitación. Y si bien no soy el experto en la digitalización y la industria 4.0, pues claramente ninguna industria, y mucho menos la automotriz, se puede retraer de este desafío. Y hay muchos temas que tocan directamente a esta industria, y además esta industria es fundamental para Guanajuato, fundamental para México y para muchos otros países del mundo. Entonces, espero que esto pueda ser una buena introducción al tema, y otra vez muchas gracias por la invitación. ¿Sí me están oyendo y viendo bien? ¿Sí? ¿Y si te escuchamos bien? Sí, y sí, se ve la presentación, ¿sí? Sí, se ve la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, arrancamos, porque el tiempo siempre está limitado. Voy a hablar de 4 retos que tiene la industria automotriz hoy en día, y el primero de ellos es el tema de la globalización, en el contexto, obviamente, de los eventos recientes que tienen que ver con la implementación del nuevo tratado de América del Norte, que se llama TEMEC, pero no es lo único. Y por otro lado, ha sido algo que ha determinado y ha marcado el desarrollo de la industria en las últimas décadas, sobre todo en México. Y una de las consecuencias o los resultados afortunados para México es que en México se han construido en los últimos 20 años 12 plantas nuevas. O sea, se ha duplicado la cantidad de fábricas de la industria automotriz en México, y con la consecuencia de que hoy están en México presentes prácticamente todos los nombres importantes dentro de esta industria. Solamente ha habido 2 países en el mundo que han tenido un desarrollo en el sentido de aumentar sus capacidades de fabricación de forma tan importante, y estos han sido México y ha sido China. En ningún otro país ha habido este tipo de desarrollo tan espectacular como lo ha habido en México. Y el otro tema es que, a pesar de todas las discusiones políticas y los comentarios de que la globalización y la apertura comercial es algo que se está cuestionando en este momento, sobre todo por el presidente de los Estados Unidos, hay que ser bien claro. En términos generales,
el libre comercio sigue siendo el motor de desarrollo para muchos países del mundo y por supuesto, sobre todo para México, y yo creo que es muy afortunado que podemos decir, aún con los cambios de gobierno y con los cambios del entorno internacional, que la red de libre comercio de México está, como dicen, vivita y coleando. Y hay ningún país del mundo, sobre todo hablando del sector automotriz, donde hay tantas posibilidades de intercambio comercial sin aranceles como las tenemos desde México, incluyendo últimamente los nuevos socios comerciales que México tiene en el sector, en la región Asia-Pacífico, con el CPTPP, que es el Tratado Transpacífico sin Estados Unidos. Y pues una consecuencia, como lo dije, ha sido la construcción de nuevas plantas, muchas de ellas que hace quizás 10 años o 15 años nos habían preguntado, o habíamos dicho nunca va a suceder. Por ejemplo, que las marcas premium alemanas construyan plantas en México, como ha sido el caso de Audi, como es el caso de Mercedes en su joint venture con Nissan Infiniti y BMW en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, hoy México tiene estas 3 plantas de marcas premium alemanas. Y los otros actores importantes han sido las firmas asiáticas de volumen que hasta ahora no tenían tanta presencia en México, como es Kia, como es Toyota, que está en Guanajuato, que ha sido la última planta que ha arrancado. Y si se dan cuenta, son puras firmas no norteamericanas las que han hecho las grandes inversiones en México en los últimos, yo diría, 10 años. Y eso habla de la atractividad que tiene México y Norteamérica para la inversión de estas empresas, para poder participar en este gran mercado que se ha convertido el continente norteamericano. Pero además de la cercanía con Estados Unidos y Canadá, México tiene una gran ventaja desde el punto de vista geográfico y logístico, porque está ubicado estratégicamente en el centro de los grandes mercados mundiales, por supuesto cerca de Estados Unidos y Canadá, cerca también de Latinoamérica, pero al mismo tiempo conectado a través de los 2 océanos con Asia y con Europa, donde también hay mercados muy, muy importantes de vehículos. Si vemos Asia, incluso sin China, porque China es como autosuficiente hasta ahora todavía en vehículos, son 18 millones de vehículos que se venden ahí todos los años. En Europa son 18 también. O sea, es un tamaño que es muy similar en tamaño como lo son Estados Unidos y Canadá sumados. Entonces, México tiene esta gran ventaja y los tratados comerciales nos dan la posibilidad de aprovecharla. Sin embargo, hasta ahora no ha sucedido. Hasta ahora, por razones naturales, la mayor parte de las exportaciones se ha dirigido hacia Norteamérica. Estos son datos del año pasado, donde a Estados Unidos y Canadá se exportaron 2.860.000 vehículos, mientras que a la Unión Europea y a Latinoamérica solo fueron 200.000. Y Asia y el resto del mundo mucho menos todavía. Eso nos habla solamente del potencial que todavía existe para poder crecer en la industria automotriz mexicana, independientemente de la situación en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, esto se va a dar siempre y cuando los grupos y los consorcios automotrices decidan aprovecharla, pero la opción ahí está. El otro tema relacionado con el TEMEC es la importancia que la industria automotriz tiene para la balanza comercial del país. El año pasado, la industria automotriz generó un saldo positivo, o sea, un superávit en la balanza comercial, o sea, en los dólares que se exportan, es importante, de casi 90.000 millones de dólares. Se exportó 90.000 millones de dólares más
de lo que importó. Y aquí está todo, aquí están las autopartes, están los coches, está todo, ¿no? Imagínense la balanza comercial mexicana sin la industria automotriz. Sería sencillamente inviable, ¿no? O sea, el superávit de la industria automotriz hace posible que México, por ejemplo, importe muchos derivados del petróleo, ¿no? Y que importe todo tipo de bienes de consumo, sobre todo, obviamente, de Asia y de China. Entonces, sin la industria automotriz esto no sería posible. Y esta fue la razón por la cual México aceptó muchas condiciones que hoy nos parecen bastante complicadas en la renegociación del tratado, porque sin ese tratado la afectación a la situación de balanza comercial de México hubiera sido muy difícil de manejar. Ahora, el TEMEC estableció entonces nuevas reglas para la industria automotriz. Y esas reglas, pues, representan una exigencia muy grande para todas las empresas que participan en la cadena de valor, porque de un contenido regional de 62.5 que teníamos en el Telecán, nos vamos al 75% en el TEMEC. El problema es que no solamente se incrementó el 62.5 a 75, sino que además se inventaron, y hay que decirlo así porque es un invento, otras 3 reglas que hay que cumplir en paralelo o al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, que los componentes principales, el motor, la caja, los ejes y hasta las baterías de los autos eléctricos, tienen que ser regionales. O sea, es repetir prácticamente la regla número 1, pero ya específica para algunos componentes. Algo que desde un punto de vista práctico realmente no aporta gran valor. El tercero es que el acero y aluminio que compran los grupos automotrices tiene que provenir un 70% de la región. Esto es un tema industrial controvertido tanto en Estados Unidos como en México, pero ya además se le cargó la mano aquí a la industria automotriz también. Y el cuarto, yo creo que es el más controversial, dice que el 40% del valor debe ser fabricado en fábricas que pagan más de $16 por hora. Y esta regla se hizo para no ponerle que son fábricas que están en Estados Unidos o Canadá, porque eso, según las reglas del comercio internacional, no se puede porque sería un requisito de desempeño. Entonces, inventaron esta regla del contenido laboral, que no significa que en México haya que pagar o se vayan a pagar $16 por hora, pero sí significa que se limita la aportación de fábricas mexicanas al valor total del vehículo a un 60%, ¿no? Bueno, entonces, esta complejidad, pues, va a requerir, por un lado, esfuerzos adicionales, y esfuerzo significa inversiones, significa convencer a más proveedores que se vengan a México o hasta a Norteamérica a fabricar las autopartes para lograr el valor de agregado regional. Pero la consecuencia de esto va a ser que estas decisiones no siempre nos van a llevar a la solución más conveniente o más competitiva, porque si fueran más competitivos ya se hubieran tomado en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, la regla de los componentes principales, por ejemplo, que tenga yo que comprar las transmisiones en Norteamérica, va a reducir efectos de escala para los grupos que tienen concentrada su fabricación de estos componentes en otras partes del mundo, sobre todo los alemanes y los asiáticos, ¿no? Y por supuesto, como ya decía, el contenido laboral en estas inversiones adicionales va a favorecer en primer lugar empresas en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esto significa, por el otro lado, significa que la manera de calcularlo o los márgenes de error, por decirlo de alguna manera, se reducen muchísimo
hay que ser mucho más exacto, mucho más sofisticado para hacer estos cálculos, no solamente para las armadoras, sino que para todos los que están involucrados en la cadena de valor. Porque la armadora basa su cálculo sobre los datos que le da el proveedor, y a su vez tiene sus subproveedores. Entonces, toda la cadena tiene que proveer esta información para hacer los cálculos, que va a requerir, yo creo que un esfuerzo también de sistematización importante. Los datos tienen que estar completos, tienen que estar detallados y sobre todo tienen que ser comprobables, porque durante 5 años, o con 5 años para atrás, vamos a decir, las autoridades aduanales de los países pueden ir a auditar a las empresas para ver si están cumpliendo. Entonces tienen que demostrar que cumplieron no solamente en este momento, sino que cumplieron también hace 5 años. Y cada empresa va a tener que hacer sus cálculos, a ver cuál es la mejor estrategia para cumplir con estas nuevas reglas, con el menor impacto negativo posible en la economía y en los costos y en los precios. Y aunque existe la alternativa del no cumplimiento, en el sentido de que pues no cumplo con la regla, pago el arancel, que para automóviles es del 2.5, en Estados Unidos en este momento, en Canadá es 6, en México es del 20, ¿sí? No sabemos si en el largo plazo van a permanecer estos aranceles en ese nivel. Entonces, no hay alternativa al cumplimiento de las reglas. Si quiero seguir siendo un jugador importante en este mercado, tengo que cumplir con las reglas tarde o temprano. Esto dificulta, por supuesto, la decisión para nuevos proyectos, sobre todo para México, pero afortunadamente las decisiones importantes ya se tomaron. Entonces, las empresas que ya están aquí, estas 24 plantas que les enseñé al principio, no van a cambiar su estrategia de ser proveedores importantes de productos automotrices para Norteamérica. Van a tener que aprovechar las capacidades que ya instalaron, y ahí es donde pueden utilizar esta posibilidad de exportar también a otros mercados que no sea Norteamérica. Van a tener que reconfigurar su gama de modelos, eso ya está sucediendo, buscando los modelos que más fácilmente pueden integrar en sus componentes en la región. Y por cierto, esta regionalización de las cadenas de suministro a las que nos obliga las nuevas reglas de origen, también coinciden en este momento con la necesidad que dejó en evidencia la pandemia de mejorar la resiliencia, la transparencia de las cadenas de suministro que hoy están extendidas en todo el mundo, muchas de ellas hacia Asia, y entonces aquí va a haber un doble efecto, ¿no? Voy a regionalizar mi suministro para cumplir con la regla, pero también como hacer más resiliente mi suministro para este tipo de casos. Entonces, eso es la buena noticia. Entonces, hay una gran opción para México para recibir nuevas inversiones, sobre todo en el sector de autopartes, pero va a ser un tema paulatino porque las armadoras no pueden hacer un cambio de un modelo que ya está en producción. Hacer el cambio es complicado, van a esperar a que llegue el nuevo modelo para modificar sus proveedores. Por supuesto, China va a tratar de defender su posición, aunque también estamos viendo inversiones de empresas chinas en México relacionado más bien con el pleito que traen con Estados Unidos. Lo que sí es un hecho, y esto conecta otra vez con el tema de este seminario, se van a requerir tecnologías de manufactura avanzadas en estas nuevas inversiones y el personal capacitado para operarlas. Y por el otro lado, también tenemos que estar conscientes de que para los inversionistas va a ser igualmente importante las condiciones que van a encontrar en México en términos de infraestructura, de seguridad y de certeza jurídica,
y todos estamos conscientes que ahí México tiene una tarea que hacer. Muy bien, pues esta es la parte de la globalización. Ahora vamos a hablar de la innovación propiamente tal en el automóvil en sí, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿es suficiente hablar del automóvil del futuro o tenemos que hablar del futuro de la movilidad, ¿no? Y al final del día nos damos cuenta que lo que le interesa realmente a la sociedad, a las personas, no es tanto el nuevo diseño, la nueva tecnología del vehículo, sino que si esa nueva tecnología le va a facilitar trasladarse del punto A al punto B, ¿no? Y obviamente lo que han causado el crecimiento del parque vehicular en prácticamente todos los países del mundo, lo que refleja esta foto, que es de algún país asiático, pero las mismas escenas las conocemos, por supuesto, por lo menos en la Ciudad de México, pues no son de todas satisfactorias, ¿no? Una de las tecnologías que hoy en día es como la nueva ola o la nueva tendencia para la industria automotriz es el auto eléctrico, ¿sí? Y no solamente Tesla, sino que prácticamente todas las automotrices están más o menos avanzados en el desarrollo de vehículos eléctricos. Volkswagen es, yo creo que, uno de los más avanzados y más obligados a ser exitosos en este sector después de todos los problemas a que se metieron con el Dieselgate, y están en este momento ya entregando los primeros vehículos a clientes del nuevo vehículo eléctrico, el ID3 o ID3, ya con una autonomía muy competitiva, con también un precio bastante competitivo, y pretendiendo de que esto se convierta, después del Bocho, después del Golf, en el nuevo ícono de la marca Volkswagen. Entonces le están apostando el futuro de la compañía al vehículo eléctrico. Ahora, el vehículo eléctrico no se va a posicionar solamente por la preferencia de los consumidores. Las políticas públicas tienen mucho que ver con esto. En China hay un gran apoyo para los autos eléctricos. ¿Por qué? Porque no solamente tienen un gran problema de contaminación en las ciudades, sino que dependen de petróleo importado. Entonces los autos eléctricos son una solución natural para China desde ese punto de vista. En Europa ya estamos viendo muchas ciudades y países que van a restringir la circulación o incluso prohibir la venta de autos con motores de combustión interna, o sea, gasolina o diésel, y ya pronto, 2030, 2040, vamos a tener ya ver este tipo de prohibiciones, y eso obliga a la compra de un vehículo eléctrico. En Estados Unidos esto no va a suceder, por lo menos no bajo este gobierno que tenemos hoy, porque el gobierno actual ha revertido la legislación que hacía más estricta las normas de CO2, y en ese contexto ni siquiera hace falta tener autos eléctricos para poder cumplir con esta normatividad. Entonces, el futuro del auto eléctrico en Estados Unidos es muy incierto. Este mapa nada más muestra, si ustedes ven, los países amarillos y los países en verde, que ya dijeron van a prohibir la venta de vehículos a diésel o a gasolina ya a partir de 2030 o poco después, ¿no? Entonces ahí la tendencia está marcada claramente por la misma política. Y no debemos olvidar que todavía hay muchas cosas que resolver en el auto eléctrico, empezando por la infraestructura de la carga, ¿no? En cuanto a cantidad de estaciones, pero también en capacidad instalada de suministro de energía eléctrica. Y cuando todo el mundo tenga coche eléctrico y todo el mundo se conecte al mismo tiempo,
muchas redes no van a soportar la carga, ¿no? Sigue teniendo el auto eléctrico un problema de costo por las baterías. Obviamente, ahí también la tecnología avanza y se está reduciendo, pero actualmente todavía tiene una desventaja de costo importante. Relacionado también con las materias primas de las baterías que vienen de algunas pocas regiones del mundo que incluso se podrían convertir en focos de conflicto político. Y si bien el auto eléctrico resuelve el tema de la contaminación porque no emite gases dañinos para la salud, pero no necesariamente soluciona el tema de CO2, porque de eso depende de que cómo se genera la energía eléctrica. Y si se genera con combustibles fósiles, pues el CO2 emitido es casi prácticamente lo mismo. Y sobre todo, el auto eléctrico no resuelve el problema principal de las ciudades, la saturación de tráfico. Es lo mismo estar atorado en el tráfico con un auto eléctrico que con un auto con motor a gasolina. Bueno, no exactamente lo mismo porque no voy a contaminar, pero para efectos prácticos del traslado es lo mismo, ¿no? Entonces, todavía hay temas que solucionar ahí. El auto autónomo, últimamente se está hablando menos de él porque han surgido algunos temas que han sido difíciles de resolver o no se han podido resolver. Aquí obviamente está la tecnología en pleno instalada en estos vehículos. Sin duda van a tener un rol en el sistema, en un sistema de transporte público, vamos a decir, en el futuro, pero como auto particular, incluso a quienes dicen, esto podría ser contraproducente, porque si yo tengo un auto autónomo, no tengo que manejar, puedo estar leyendo mi periódico, ver la tele o dormir, entonces me va a dar lo mismo estar en el embotellamiento y incluso el tráfico podría empeorar. Esa es una hipótesis porque nadie lo ha comprobado, ¿verdad? Y el otro problema es cómo programo los autos para que siempre protejan la vida de pasajeros, de otros automovilistas, de peatones y ciclistas. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio toma una decisión el auto autónomo en un caso crítico para evitar un accidente? Ese es un problema que los programadores de los coches eléctricos autónomos no han terminado de resolver, ¿no? Y hasta la pregunta tan banal de que si hay un accidente, ¿quién tuvo la culpa? Pues yo no iba manejando, ¿verdad? El auto manejaba solo, entonces ¿quién tuvo la culpa? ¿El fabricante del vehículo? Un tema que no han resuelto, ¿no? Entonces, el auto autónomo se está trabajando en él, pero hay que resolver temas que van mucho más allá de la pura tecnología, ¿no? Y además, la infraestructura que necesita un auto autónomo para circular de forma segura, pues no está disponible en en todos los países. En muy pocos países, diría yo, la infraestructura está adecuada para no meter en problemas, por decirlo de alguna manera, a los autos autónomos en caso de que desaparezcan las rayas de la calle y cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Al final del día, la tecnología de la información va a definir el futuro de la movilidad. Cuando la tecnología permite esta combinación entre el automóvil, el transporte autónomo, el transporte público, los trenes, incluso las ciclovías, ¿sí? Y la tecnología me indica la manera más eficiente de llegar a mi destino, en ese momento creo que vamos a poder avanzar en este tema de la movilidad. Sin embargo, falta ver quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué calidad va a funcionar, a quién le voy a pagar. Todas estas son preguntas que todavía se están investigando y están explorando, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto entonces al producto del automóvil y y el concepto que está muy relacionado con él, que es la movilidad, que es lo que realmente tenemos que resolver, ¿no? Y habiendo dicho todo esto, tenemos que también constatar que
el fenómeno de la digitalización, pues significa una disrupción, por supuesto, también para esta industria, a través de los factores que todos ustedes conocen, la conectividad, la inteligencia artificial que está presente no solamente en los autos, sino que también en las máquinas de las fábricas, el Internet de las cosas que tiene que ser más eficiente, las fábricas, y no solamente en términos de productividad, sino que también en términos de eficiencia energética y, por supuesto, el tema de la ciberseguridad, que hablando de los vehículos que dependen ya en gran parte para su manejo, aunque no sean autónomos, de sistemas de información que funcionen y que sean seguros, pues el tema de la ciberseguridad ahí se vuelve un tema de seguridad vial, ¿no? Se vuelve un tema de que no me asalten o no me roben el vehículo por medios cibernéticos, ¿no? Entonces, eso también es un gran tema para la industria automotriz, no solamente en sus vehículos, sino que por supuesto también en las fábricas. Las respuestas que yo he encontrado y que ha tomado la industria automotriz ante estas fuerzas disruptivas, porque tienen que reaccionar, el que no reaccione va a desaparecer tarde o temprano. Lo que tienen que hacer las empresas es buscar nuevos socios dentro de la industria, y estamos viendo nuevas alianzas. Por ejemplo, la última ha sido la de Fiat Chrysler con Peugeot, ¿sí? Ha habido una alianza para el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos entre Ford y Volkswagen, ¿no? Pero también se están buscando alianzas fuera de la industria, porque la industria automotriz se está dando cuenta de que el automóvil se está convirtiendo cada vez más en una computadora sobre ruedas, y de lo que no saben mucho las empresas automotrices es de computadoras, ¿no? Entonces, ese know-how de la digitalización, tenerlo dentro de la empresa, ha sido uno de los principales retos para la industria automotriz. Y como las nuevas tecnologías requieren, pues, de importantes recursos que hay que invertir en el desarrollo, en la ingeniería, en el recurso humano, pues dentro de las empresas hay un gran pleito entre, vamos a decir, los sectores, los segmentos tradicionales de la industria automotriz, del diseño de los vehículos, de la producción, y las nuevas áreas que tienen que ayudarle a la industria automotriz a avanzar en estos conceptos de la digitalización. Y como el recurso está limitado, pues para darle a uno tengo que quitarle a otro, y eso en empresas establecidas y con tanta tradición no es nada fácil. Y esto está muy relacionado con el concepto de la agilidad, que por supuesto es difícil de lograr, sobre todo para este tipo de empresas tan establecidas, donde este paradigma de que las cosas aquí siempre se han hecho así, pues pesa mucho, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos hablando realmente de un cambio cultural que tiene que suceder en esta industria para poderse subir al tren, vamos a decirlo de alguna manera, o al automóvil de la digitalización. Sí están pasando cosas, estaba yo mencionando. Esta grafiquita nomás muestra de cómo las empresas han estado buscando alianzas, han adquirido empresas, han fundado nuevas empresas, o han entrado en asociaciones con otras que están, son más bien de este segmento de digital, y
y entonces se está convirtiendo todo en un ecosistema de empresas que incluso llega a forzarlos o a buscar la alianza con otra automotriz, como es el ejemplo de Daimler y BMW, que decidieron compartir, vamos a decir, sus servicios de movilidad que ya habían establecido cada uno de ellos, tanto para el compartir vehículos como para el transporte tipo Uber, tipo MyTaxi, etcétera, como para estacionamiento. Entonces, esa es otra manera de buscar la alianza y convertirse en empresas de servicios de movilidad, en lugar de ser empresas que solamente diseñan, producen y venden automóviles. Entonces, esa es la tendencia muy clara en la industria y apenas se está empezando a consolidar. Industria 4.0, que es el tema de este seminario, obviamente está muy presente desde hace ya muchos años en la industria, en la forma de los robots que sueldan los coches, que es la foto que están viendo, o que los pintan, ¿no? Todas las operaciones donde el robot es más preciso, más exacto para efectos de calidad, o donde evita condiciones, vamos a decir, que pueden afectar a la salud de las personas, como puede ser la pintura. Ahí las fábricas automotrices están ya muy robotizadas. Por supuesto, el tema de la fabricación sobre pedido, que va a ser una tendencia de la industria automotriz, ya lo estamos, en Alemania es lo normal, ya desde hace muchos años, y vamos a ver esta tendencia también en otros mercados. Requiere de sistemas que aseguren que lo que pida el cliente en su pantalla, ya sea en su casa o en la concesionaria, finalmente llega a través de la cadena de suministro hacia la fábrica, ¿no? Ya hablé de los robots, otra tendencia que esto nos ha brindado es que las fábricas en todo el mundo cada día se parecen más, porque las empresas estandarizan sus procesos y por supuesto sus productos. Entonces las fábricas que construyen, y es igual si las construyen en Alemania, en México o en China, ya prácticamente se ven exactamente iguales. Y eso nos lleva a que el factor del costo de mano de obra cada vez pierde más relevancia, porque las fábricas están igualmente automatizadas en México, en Estados Unidos, o en Europa o en China. Y eso es algo que México tiene que tener muy en cuenta, porque si la gran ventaja de México solía ser el costo de la mano de obra, pues lo va a ser cada vez menos. Y nos lleva por el otro lado a que el reto principal es la especialización de las personas que tienen que operar esas nuevas fábricas, como les digo, también en México. Entonces, las personas al final del día, con toda esta digitalización, automatización, todo lo que ustedes quieran, las personas siguen haciendo la diferencia, afortunadamente. Cuando logramos llevarlos a un nivel de preparación y capacitación que es lo que se requiere en estas condiciones. El efecto que estamos viendo en la industria, no solamente automotriz, sino que en general, es que cada vez les cuesta más trabajo a las empresas encontrar las personas adecuadas, idóneas para lo que necesitan. Esta es la encuesta que hace Manpower a nivel mundial cada año, y en el 2019 se disparó la cantidad de empresas que reportan que no encuentran a la gente que necesitan, ¿no? Hay una escasez de talentos, que es así lo llaman. 54% de las empresas se quejan de esto. ¿Y cuáles son los talentos o las profesiones que buscan o que no encuentran, ¿no? Y está en primer lugar los técnicos especialistas.
skilled trades en inglés, ¿no? Le dice electricistas, soldadores, mecánicos, esos son los más buscados, ¿no? Y después están todas las otras profesiones, está ventas y marketing, están los técnicos de procesos, de control de calidad, etcétera, y en cuarto lugar los ingenieros. Y de ahí para abajo, la informática, aquí está, me llama la atención, en sexto lugar, aunque sea uno de los retos principales, pues les cuesta más trabajo a las empresas conseguir técnicos especializados y especialistas en informática, ¿no? En México tenemos una herramienta, un sistema que nos permite formar estos técnicos especializados, que es el modelo mexicano de formación dual, que fue promovido principalmente por CAMEXA, la Cámara Mexicano-Alemana de Industria y Comercio, junto con el CSE hace un par de años, que ya tiene su marco legal, está bien implementado, es todo un sistema a los cuales se pueden adherir las empresas, las cámaras, para poder asegurarles a las empresas que tengan la disponibilidad de estos técnicos que representan el primer cuello de botella en términos de talentos para la industria. Entonces, aquí está la invitación a las empresas de buscar su contacto a través del CSE, a través de la SEP, de los gobiernos de los estados. Yo sé que Guanajuato tiene varios proyectos en este sentido para poderse integrar a este sistema. Entonces, el reto principal es dónde encuentro los conocimientos y las habilidades que me demanda la disrupción digital. Por supuesto, hay que reclutar talento en el campo digital y de software, pero también hay que mejorar los conocimientos de las personas, lo que aquí se llama cross-funcional, o sea, alguien que sea capaz de ver el panorama completo, que entienda los efectos que tiene un proceso sobre el siguiente, un proceso sobre el proceso paralelo, porque, por supuesto, la digitalización de las empresas y de las fábricas pues tiene que ser integral, no puede ser de procesos aislados. Y a veces nos cuesta trabajo visualizar completamente todas estas interfaces e interacciones que tenemos en los procesos de negocio. Entonces, estos conocimientos cross-funcionales son importantes también, y las empresas tienen que tomar todas las opciones que tienen para poder cumplir con esta necesidad. Uno es, por supuesto, reclutar nuevas personas externamente. La otra, cada vez más importante, sobre todo en el contexto de que hay algunos puestos de trabajo que desaparecen con la digitalización, es la capacitación y la formación interna que tienen que ser las empresas muy focalizada, muy puntual para sus necesidades. Y finalmente está la opción de buscar nuevos socios, de asociarse con otras empresas que traen el know-how y que nos van a ayudar a avanzar en este desafío de la digitalización. Al final del día quiero mencionar un punto nada más, que ya lo mencioné brevemente en una lámina anterior, que es el tema de la agilidad. Todos nos dicen, en este mundo todo se está moviendo más rápido, entonces la toma de decisiones en la empresa tiene que ser más rápida, tenemos que reaccionar oportunamente, porque si no, como quien dice, el tren sencillamente se nos va, ¿no? Y todo el mundo habla de agilidad y nadie sabe exactamente, o muy pocos saben exactamente qué es esto. O sea, digo aquí la dimensión desconocida, ¿no? Hay encuestas que hicieron hace no mucho tiempo
entre los ejecutivos de las grandes empresas y todos dicen, sí, sí, necesitamos ser más ágiles, pero un 75% reconoce que no han podido hacer gran cosa al respecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la dificultad de la agilidad? Y el problema es que la agilidad está relacionada con un cambio cultural. Y cambiar la cultura, sobre todo de empresas establecidas desde hace mucho tiempo, es lo más difícil que hay, ¿no? Y el cambio cultural relacionado con la agilidad tiene que ver con la libertad que tienen los colaboradores para tomar decisiones. Y para que tomen decisiones, mis colaboradores tienen que saber exactamente hasta dónde llega su poder de decisión, cuáles son las decisiones que pueden tomar, bajo qué reglas las pueden tomar, porque si no las tienen, no las van a tomar, ¿no? Tiene que haber una claridad total de quién hace qué. Tengo que saber, si yo no puedo tomar esta decisión, quién sí la puede tomar, para que esto funcione rápidamente. Y obviamente una mentalidad de rendición de cuentas, o sea, de informar, de avisar, de reconocer que cometió un error, para que las cosas cambien rápidamente. Y todos estos temas a veces chocan con la cultura de las empresas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo promuevo, y aquí sí viene un poco el comercial de lo que yo hago, es decir, condición para la agilidad es tener un sistema de gobernabilidad y una política de integridad en la empresa para que todos entiendan qué decisiones pueden tomar y qué impacto podrían tener sus acciones, incluyendo obviamente el impacto de las acciones indebidas. Y si todo el mundo entiende eso, entonces voy a tener condiciones para permitir y generar agilidad. Reglas claras, sistemas de gestión que aseguran resultados y un código de conducta que es la única manera de cambiar la cultura, definir cuáles son las conductas deseadas, cuáles son las no deseadas y tener mecanismos para que realmente se den esas conductas deseadas, ¿no? Entonces, códigos de integridad, sistemas de denuncia, todos estos conceptos que están relacionados con la gobernabilidad, es algo que tenemos que implementar en las empresas en paralelo a toda la tecnología. Necesitamos darle guías a las personas de cómo tomar decisiones y cómo actuar en este nuevo contexto. Entonces, regresando al tema de la industria automotriz y resumiendo, es la última lámina, ¿cuál es el futuro de la industria? Más complejidad, ¿sí? Porque va a haber más nuevas tecnologías que tienen que convivir con las tecnologías actuales, no sabemos durante cuánto tiempo, dependiendo de los mercados, como vimos, y entonces el reto para las automotrices de responderle a diferentes necesidades, a diferentes legislaciones en diferentes mercados, va a generar una complejidad mucho mayor a lo que estábamos acostumbrados en el pasado, cuando le queríamos vender el mismo coche a todos los clientes del mundo, eso ya no va a ser posible, ¿no? Obviamente la tecnología de información, que es cada vez más relevante, tanto para el producto como para el proceso, y la conciencia de que el capital humano hace la diferencia y nuestros esfuerzos tienen que estar centrados en, no solamente en capacitarlos, sino que también en habilitarlos a través de los sistemas de la empresa para tomar las mejores decisiones en este contexto, ¿no? Flexibilidad para reaccionar a los entornos cambiantes. Hoy hablamos de resiliencia, ¿ya? Va a ser la clave para la supervivencia de esta industria tan importante. Cierro con una cita de Stephen Hawking, suponiendo también de que aquí nos están escuchando muchos estudiantes, estamos hablando con muchos profesores que educan a los estudiantes. Stephen Hawking dijo que el futuro va a depender más que nunca de conocimientos de ciencia y de tecnología. Y lo vimos cuando vemos qué tipo de gente buscan las empresas.
Entonces, transmitir conocimientos científicos a nuestros jóvenes va a ser determinante para que puedan enfrentar su futuro de forma exitosa. Muchísimas gracias. He llegado al final de mi conferencia. Espero que les haya hecho sentido y les sirva como introducción a su seminario. Y agradezco, por supuesto, otra vez la invitación. Y aquí están mis datos, me pueden contactar. Y tenemos unos 10 minutos para contestar algunas preguntas si ustedes las tienen. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Tomás, por tu excelente conferencia. Nos has dejado pues muchos temas para reflexionar y aquí tenemos algunas preguntas del público que nos está acompañando. La primera es de Ricardo Martínez. ¿Qué opina que se le quite el arancel de importación a los vehículos eléctricos? ¿Esto en qué nos beneficia o cómo nos va a perjudicar? Si quieras que te haga todas las preguntas o te voy haciendo No, está bien. Yo creo que el impacto va a ser mínimo porque las empresas que ya están establecidas en México tienen la posibilidad de por sí de importar vehículos de todo tipo, de cualquier parte del mundo sin arancel, ¿no? O sea, bajo la regla de que si yo soy un gran exportador, entonces también puedo importar, aunque sea de otros países, sin arancel. Entonces, vamos a decir, en toda la industria establecida no va a tener un mayor impacto. Le va a abrir la puerta a algunos fabricantes desconocidos en México. Muchos de ellos seguramente van a ser asiáticos, que van a estar posicionados en ciertos nichos, quizás en un transporte ligero de mercancías para las ciudades, etcétera. Y finalmente, lo que le va a dar al consumidor va a ser más opciones para este tipo de tecnología. Yo espero que no exenten a estos vehículos de los estándares técnicos, ¿verdad? Para asegurar que no lleguen vehículos que no sean seguros o que no cumplan con, vamos a decir, los requisitos mínimos desde un punto de vista técnico. Yo creo que el tema de los aranceles es lo de menos y no tiene ningún impacto sobre la industria establecida. Gracias. Ricardo Rodríguez de la Universidad de Guanajuato nos pregunta, ¿con el TEMEC se vislumbra la posibilidad de tener una marca mexicana? No, yo creo que el TEMEC en sí no está relacionado con ese tema. La marca mexicana lo que requeriría sería un desarrollo tecnológico propio y, por supuesto, una fuente de financiamiento basado en un proyecto tecnológico viable y en un mercado que tiene que ser un mercado que vaya mucho más allá del mercado mexicano, ¿no? Porque el mercado mexicano, por su tamaño, limita los efectos de escala que necesita la industria automotriz. Entonces, vamos a decir, hipotéticamente, sí, en la práctica, difícilmente yo veo una marca mexicana. Y el efecto de escala lo podemos ver claramente si comparamos México con China, ¿sí? En China se venden 28 millones de vehículos al año, en México se vende 1 millón, ¿no? Entonces, en un mercado de 28 millones de vehículos, pues sí hay espacio para desarrollos propios. Y por supuesto, basado en que hay tecnología, hay personas preparadas y hay financiamiento, incluso por parte del gobierno. En México eso no se da. Ok. Tenemos una pregunta de una cibernauta que nos está siguiendo a través de Facebook. Ella se llama Carolina y la pregunta es, ¿qué habilidades destacaría en los ejecutivos managers en esta era de la inteligencia artificial? Oh, buena pregunta. Y vaya, no tengo una buena respuesta en este momento.
porque precisamente es, vamos a decir, el rol del manager, del supervisor, por llamarlo de alguna manera, o vamos a dividir el tema en dos. El ejecutivo tiene dos funciones: supervisar a las personas y dos, tomar decisiones, ¿no? En la supervisión de las personas, lo que está pasando con todo este tema de del trabajo remoto y quédate en casa, work from home, ha cambiado completamente el papel del supervisor, del jefe, porque ya no tiene la posibilidad de estar viendo lo que está haciendo su gente todo el día. Y eso le crea una gran incertidumbre y requiere nuevas formas completamente para interactuar con sus empleados. Es algo que se está desarrollando apenas con esta experiencia nueva que tenemos en muchas empresas del trabajo en casa, ¿no? Y el otro tema, el tema de la toma de decisiones, está muy relacionado con lo que yo les acabo de mencionar al final, de la clarificación que tienen que hacer las empresas en términos de cuáles son los márgenes, las guías para toma de decisiones desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de impacto sobre la organización, y eso se llama gobernabilidad y requiere políticas de integridad que muchas empresas, si bien las tienen, no las están aplicando en forma efectiva. Yo creo que ahí tenemos en todas las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, todavía muchas cosas que hacer para implementar sistemas de gobernabilidad e integridad que realmente funcionen. Tenemos más preguntas. Por cuestiones de tiempo solamente haremos 2 y te las voy a decir de una vez. Valeria nos pregunta, ¿nuestra economía está lista para esta tecnología? Y Jordi Micheli de la UAM Azcapotzalco nos dice que lo que tú estás promoviendo es lo que equivale a compliance. Y su pregunta es, ¿cuál es el futuro de ese cambio cultural en las empresas? Ok. Si México está listo para la tecnología, yo creo que sí. México tiene uno de los porcentajes más altos de ingenieros entre todos los egresados de las universidades del país. O sea, el porcentaje de ingenieros entre todos los que se gradúan al año es mayor que en muchos países desarrollados. O sea, hay mucha gente bastante bien preparada. No estoy tan claro en los temas, vamos a decir, de tecnología de información, pero ya vimos también que no solamente tenemos que formar a los ingenieros en sistemas, sino que también necesitamos tener sobre todo el técnico medio especializado en operar todos estos dispositivos con las nuevas tecnologías que estamos instalando en las fábricas. Entonces, México está, yo creo que tiene un buen nivel de preparación, pero por supuesto tiene muchas cosas que hacer, al igual como lo tienen que hacer prácticamente todos los países del mundo. Yo creo que Europa, Estados Unidos están en el mismo dilema, quizás un poco más avanzados están los asiáticos. Sí, y nada más la última pregunta, sí, que es de Jordi Micheli. No, sí, es correcto, es correcto. Lo que yo estoy proponiendo tiene que ver con compliance, pero compliance en términos de cumplimiento regulatorio es solamente una pequeña parte de todo este concepto de gobernabilidad y política de integridad, que muchas empresas lo tienen repartido en diferentes pedazos en la organización y que tienen que concentrar en una función, en un compliance officer, en un governance officer, en una oficina de gestión de integridad para realmente hacer patente o clara o visible la importancia que tienen estos conceptos para toda la organización. Y como dije, muchas empresas todavía tienen un camino que recorrer en ese sentido. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias y hemos terminado a tiempo. Son las 11 de la mañana.
Te agradecemos enormemente tu participación. Hay muchos mensajes de felicitaciones en el chat. Gracias por estar con nosotros y esperamos que esta no sea la última ocasión, sino que esta ocasión sea como la apertura para que sigas participando con nosotros. Y ahora paso la palabra a, vamos Gracias, a presentar hasta al luego. siguiente conferencista y se queda con la batuta de moderador nuestro compañero